Ya estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino y pues nos acompaña Juan Diego Gómez con un tema como siempre supremamente interesante. Juan, bienvenido. Gracias, Alejandro, un saludo para ti, para todos los televidentes y por supuesto para quienes también nos siguen a través de YouTube. Cuando nos hablan de inversiones, Juan, inmediatamente vienen a nuestra cabeza unos términos como lo es acciones, forex y commodities. Nos dicen que debemos encaminarnos por ahí más o menos para entender todo este mundo y poder pues empezar a hacer dinero, sobre todo a través de internet. Pero muchos tenemos demasiadas dudas. Usted viene hoy a aclararnos, como siempre, muchas dudas. ¿Por qué nos trae este tema? Claro, porque en efecto muchas personas preguntan, Juan Diego, a ver, ¿qué hace realmente subir los precios de las acciones? O el mercado de divisas, o el mercado de commodities. ¿Cómo se relacionan los tres mercados entre sí? Qué bueno entonces brindarles hoy luces a quienes nos siguen para que entiendan mejor la dinámica de los mercados financieros, particularmente en acciones, forex, que es el mercado de las divisas, y el mercado de commodities o bienes básicos, entre los cuales se encuentra el petróleo, la plata y el oro, por ejemplo. Muchísimas personas se han visto muy beneficiadas con esta sección de este programa porque han tumbado demasiados miedos. Esa es una de las cosas que más se le ha hecho hincapié en esta sección, que tumbemos esos miedos, esos paradigmas. Uno de los grandes miedos es, hombre, no se meta con el tema de acciones porque es que cuando un día suben, un día bajan, entonces usted puede que gane un día, pero el otro día pierda. ¿Qué hace que suban o bajen los precios de las acciones? Hay varias razones que propician un incremento en precios de acciones. Por ejemplo, Alejandro, unos buenos balances de las compañías. Los precios de las acciones se miran en los espejos de los balances. Si una compañía X o Y tiene unas buenas cifras, buenas utilidades, buenas perspectivas, desde ese punto de vista el precio de la acción debería subir. ¿Qué ayuda también a nivel macroeconómico? Bajas tasas de interés y que no haya una perspectiva grande de devaluación. ¿Cómo así? En términos bien sencillos, que la gente los entienda. Tasas de interés bajitas, por ejemplo, para un bono o para un CDT, desestimulan la compra de esos activos. Entonces la gente dice, me pagan unas tasas muy bajas, yo no voy a invertir en eso. Entonces más bien me llevo la plata, el dinero, hacia la compra de activos de renta variable, que pueden subir hoy o bajar mañana, como las acciones, y en ese orden de ideas los precios se incrementan. Cuando hay bajitas tasas de interés, repito, hay un incremento de la demanda de acciones, se aumenta esa expectativa de ganancia y sus precios suben. Y por ejemplo, Alejandro, si a usted le dijeran que el dólar en Colombia se fuera a disparar, a llegar a 3.000 pesos, un mero ejemplo académico en el momento de grabar el programa, pues usted simplemente diría, pues no compremos acciones, más bien compre dólares. Claro. Entonces, que no haya perspectivas de devaluación importante, sino más bien una revaluación del peso o un dólar controlado, hace que el apetito por las acciones se incremente. Fuera de ello, una cuarta consideración, que haya un buen ambiente macroeconómico, que no haya mucha aversión al riesgo. Cuando hay, por ejemplo, vientos de recesión económica o cuando hay a nivel internacional preocupación por una guerra o un conflicto bélico, la gente se refugia en la renta fija, en los bonos, en los TES, en los CDTs, incluso en commodities como el oro, y deja de demandar acciones. Entonces, si obviamente la demanda de un bien disminuya, su precio tiende a bajar. 4 consideraciones que hacen, repito, incrementar los precios de las acciones en una coyuntura dada. Bueno, yo le voy a preguntar lo mismo por commodities y pues por lo otro, pero igualmente se reduce el riesgo. Me explico, muchas personas dicen, hombre, es que esto es como una lotería, puede que sube, puede que baje, eso no lo sabe nadie. Es muy cierto, pero reduce mucho el riesgo estar bien enterado de a qué le estoy apuntando. Es decir, supongo que al estudiar bien una empresa, una acción, al maciarla completamente, al ponerle el diente ahí, pues las posibilidades de que tal vez yo pierda son mínimas. Pero por supuesto, obviamente la información reduce el riesgo. Tenga la seguridad de algo, Alejandro. No hay nada de lotería cuando se juzga una inversión como divisas, acciones o commodities. Que en determinado momento haya eventos que súbitamente impactan sus precios es otra cosa. Pero el conocimiento, hacer la tarea, meterse en los mercados, pues obviamente hace que usted tenga más posibilidades de éxito y en consecuencia que se le valorice un portafolio, sin Juan, duda alguna. En el tema de commodities y divisas funciona de la misma manera, es decir, funciona desde la misma operación matemática para que suban o bajen precios. Lo que más influye, Alejandro, en el incremento de una divisa es
las tasas de interés del país en el que se mueve esa divisa. Por ejemplo, si en Australia pagan tasas de interés más altas que en Estados Unidos, ¿qué hace una persona en los Estados Unidos? Presta plata en su país, pide plata prestada y se la lleva para Australia, porque allá le pagan un interés mayor. Cuando llevan tantos dólares a Australia, el dólar australiano se revalúa, aumenta o se fortalece, que son lo mismo. Entonces, en resumidas cuentas, mientras más alta las tasas de interés en un país frente a otro, más expectativa de valorización o revaluación de la divisa de ese país. En nuestro ejemplo, el caso del dólar australiano. Ese es un fenómeno que ha abundado en los mercados financieros desde hace mucho tiempo, Alejandro, y que se conoce como el carry trade. Volviendo al caso de los mercados emergentes, vuelve y juega. Si Colombia, México, Chile o Brasil remuneran mejor su ahorro, le pagan tasas de interés más altas, pues el capital va donde mejor lo remuneren. Todo el mundo llevaría el dinero allá y la divisa se fortalecería. Concretamente, o el peso colombiano, o el peso mexicano, o el peso chileno, o el real brasileño. ¿Por qué? Porque, repito, cuando aumenta la oferta de dólares, cuando llega mucho dólar a Colombia, ¿qué pasa con el peso colombiano? Se revalúa. Igual pasaría con los otros países. ¿Y por qué llegaban tantos dólares antes? Porque teníamos tasas de interés muy elevadas frente a los Estados Unidos. Otro aspecto que hace fortalecer una moneda, el auge de un commodity o un bien básico. Australia exporta grandes cantidades de oro, sube el precio del oro, se revalúa o aumenta el dólar australiano. O Canadá, que es un productor importante de petróleo, se valoriza el precio del petróleo, el precio del barril. Eso es una buena noticia para el dólar australiano, se incrementan sus exportaciones. Para el dólar canadiense se incrementan sus exportaciones y la divisa aumenta de precio. Entonces miremos cómo tasas de interés al alza y un commodity o un precio de un bien básico en aumento fortalecen o revalúan la moneda de ese país. Juan, al principio de este programa, cuando le preguntaba el porqué del tema, usted me dijo que había que encontrar también la relación entre los tres mercados. ¿Cómo se relacionan esos tres mercados? Es decir, si algo pasa con las acciones, vamos a pensar que se desploman, pasaría lo mismo con los commodities, pasaría lo mismo con las divisas. Hay una relación tremendamente interesante, Alejandro. Y yo le digo lo siguiente, las noticias o se aprovechan y uno le saca dinero o se padecen. Por eso la invitación es clara, entender cada vez más estos mercados. Yo sé que al menos quien no nos está entendiendo en su totalidad lo que aquí se dice, sí se está mandando un mensaje. Uy, me falta meterme un poquito más en el tema para aprovechar las oportunidades que de los mercados se desprenden. Mire, yo le pongo ejemplos específicos. Supongamos que en un día cualquiera, a primera hora de la mañana, hay una noticia mala para los mercados internacionales. Digamos un mal dato de China en materia de crecimiento económico. Un pobre dato de crecimiento económico. Usted ya, con ese solo dato, sabe, en buena proporción, qué va a pasar durante el día con distintas inversiones. Ese dato aumenta la aversión al riesgo, porque China es un combustible de la economía mundial. A la gente le preocupa que China no esté bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más riesgo? Que la gente no compra acciones, sino que las vende. Entonces su precio baja. La gente se refugia en renta fija, compra bonos, entonces su precio sube. Como el precio de los bonos sube, su tasa de interés se disminuye. Y como hay una aversión al riesgo mayor, una moneda como el yen japonés aumenta o se revalúa. Entonces mire cómo a partir de un dato cualquiera, China en nuestro ejemplo, usted ya sabe qué va a pasar con los precios de las acciones, con los precios de los bonos, con los precios de las divisas y muy probablemente con los precios de los commodities. ¿Por qué? Porque un mal dato de China tiende a hacer pensar que bajan los precios de los commodities, como el petróleo, por ejemplo, en virtud de que una menor demanda mundial, una desaceleración internacional, fruto de ese mal dato chino, hace que su precio baje. Entonces mire cómo qué tan interesante, a partir de un dato malo en el ejemplo que puse, puede uno inferir qué pasa con los tres mercados. Ahora bien, vámonos para el lado positivo. Alejandro, un buen dato de empleo en Estados Unidos, usted sabe que va a pasar lo siguiente, la gente va a ver con buenos ojos a la renta variable, suben los precios de las acciones, Claro. bajan los precios de los bonos y por ende sube la tasa de interés. Monedas como el yen japonés bajan de precio, se devalúan. O sea que lo interesante de todo esto, tanto
ejemplo que puse de aversión al riesgo, fruto de la situación de China, como el buen dato de empleo de los Estados Unidos, es saber cómo se impactan los distintos mercados para así inferir uno qué puede hacer en la práctica. No solamente es cuestión de analizar las noticias, Alejandro, cuánta plata le saca uno, cuánto dinero le saca uno a esas noticias, hasta cuándo vamos a dejar que no se entren por un oído, no salgan por el otro, uno diga qué tan interesante, pero si le pregunto, ¿cuánto dinero hiciste? La inmensa mayoría dice, ni un solo peso, ni un solo dólar. Repito, ¿hasta cuándo? Pero es que es la misma historia del vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, quedémonos en el ejemplo de China, por ejemplo. Un mal dato hace que la gente de pronto le coja un poquitico de miedo al tema de la renta variable, entonces empieza a vender acciones, pero eso es una oportunidad para otro que diga, venga, yo las compro baratas, las sostengo, que de pronto mañana el dato sea positivo. O el que venda en corto. Recuerde usted que muchas veces cuando los precios de un activo bajan, usted puede ganar fruto de esa operación histórica que funciona en los mercados internacionales, mediante la cual usted primero vende, contrario a lo que tradicionalmente se hace, y posteriormente entra a recomprar a un precio más bajito. Si yo vendo, por ejemplo, un activo a $20 y después entro a comprarlo a 10, cosa que se puede hacer por internet en los mercados internacionales, yo habré ganado. Claro que sí. Juan, acciones, forex y commodities. Para el que no tiene idea, pero nos ha venido siguiendo qué sé yo cuántos años, ¿por dónde debería iniciar? Esa persona un poquito inexperta, ¿por dónde sería el mejor camino? Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Juan Diego, si yo me fuera a definir por un mercado, ¿cuál de los tres escojo? Yo digo que eso es como escoger, ¿usted qué prefiere? ¿Manos o pies? Hombre, y las dos son buenas cosas. Entonces, capacítese, mire con qué mercado se siente más a gusto, y mi respuesta general sería, ¿y por qué no los tres? Es que son tres inversiones complementarias. Uno no tiene que excluir un mercado simplemente porque se le dedicó al otro. Ahora bien, los mercados no comparten las mismas condiciones de negociación. Me explico. Un mercado como el de divisas, Alejandro, el mercado Forex, funciona 24 horas al día. Entonces le puede ser tremendamente útil a quien, por ejemplo, pasa buen tiempo del día trabajando o estudiando. Y yo le podría decir a otro, me encantan las acciones por esto y aquello. Juan Diego, pero es que las acciones funcionan desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en ese lapso u horario yo estoy trabajando, no puedo dedicarle tiempo. Entonces, de acuerdo con esas posibilidades, esas condiciones del mercado, la gente opta por una u otra alternativa. Hoy, por fortuna, los mercados son ricos en posibilidades de inversión, y no solamente por los horarios que manejan, sino también porque apalancan su inversión. ¿Cuál ha sido la queja histórica, Alejandro, de los inversionistas para no volcarse a los mercados financieros? Juan Diego, ¿con qué plata? Juan Diego, ¿con qué dinero? El mundo está repleto, tuquio de dinero. Tuquio de dinero. Los que invierten por internet saben que el problema no es de dinero. Hay cuentas que se abren con $50. Incluso tras abrirla con ese monto, usted le apalancan su inversión, le permiten hacer inversiones por montos mucho más grandes. Total, no hay excusa. Moraleja entonces, ¿con cuál se siente más a gusto? ¿Cuál tiene unas condiciones que le faciliten el trading de acuerdo con sus actividades diarias? Pero ante todo, ¿cuál disfruta más? ¿Cuál disfruta más? Juan Diego, me apasionan las acciones. Es probable que aquello que disfrute le va a reportar mejores resultados. ¿Qué me gano con decir, no, es que yo me le puedo dedicar a este mercado porque tengo tiempo, pero ¿sabe qué, Juan Diego? No me siento cómodo. No me siento cómodo, no me gusta. No invierta en él. Desde su experticia, ¿dónde le puede ir mejor la gente? O desde su misma historia, ¿por dónde comenzó usted? ¿Cómo puede irle mejor a la gente? A mí me pasó algo muy particular, y es que los primeros mercados en los que yo empecé a invertir por internet fueron acciones y pensiones voluntarias en Colombia. ¿Sí? Mi primer mercado, donde primero yo transé por internet, fue acciones internacionales, por allá en el año 2000. Posteriormente, 4 o 5 años más tarde, migré hacia el mercado Forex o de divisas. Y yo diría que es el mercado que puede ofrecer más posibilidades para una persona que se meta a invertir por internet. ¿Por qué Forex? Porque aparte de funcionar las 24 horas del día, es un mercado tremendamente líquido, se negocia mucho más al día, por ejemplo, en el mercado Forex que en el mercado de Wall Street, por ejemplo, en acciones. Y fuera de ello, Alejandro, tiene muy buenas cuentas demo, buenas cuentas de prueba para practicar antes de invertir dinero real, y le apalancan su inversión. Eso en buena letra que yo le voy a decir, que Alejandro lo opera, abre una cuenta con $1.000 en el mercado Forex, y si le da la gana literalmente, óigame bien, puede hacer inversiones hasta por $400.000. Y usted se pregunta, ¿y de dónde sale esa plata? De los bancos. No jodas, Juan Diego, ¿cómo así?
Entonces yo puedo hacer dinero con dinero en los bancos y sin pagarle intereses. Sí. Entonces en vez de quejarse, aproveche ese papayazo y se lucra de ello. Perfecto, Juan, pero ¿cómo se hace esto por Internet? Es decir, muchas personas hasta ahora están diciendo, bueno, yo quiero empezar a hacer estos 3 mercados a través de Internet. ¿Cómo se puede hacer? A mí no me gusta recomendar, por ejemplo, un broker en particular por televisión. ¿Por qué? Porque no lo debo hacer por prudencia. ¿Qué le digo yo a mis seguidores, a quienes chupan rueda, a los socios? Las condiciones que debe reunir un broker para ser escogido. Que ojalá sea regulado, que tenga mucho tiempo funcionando en el mercado, que tenga buen soporte en español, que usted, por ejemplo, conozca de personas que han necesitado los recursos, parcial o totalmente, y se los hayan entregado. Ese tipo de brokers que existen por fortuna, sí funcionan y son dignos de ser escogidos. Hoy en día uno puede practicar primero, como lo cité ahorita, antes de invertir dinero real. Nunca abra una cuenta real en estos 3 mercados, acciones, forex y commodities, sin haber tenido resultados buenos y consistentes en una cuenta de prueba. Cualquier dinero real que se meta, que sea fruto de haber tenido ya una experiencia en las cuentas de prueba. Muy bien, ¿qué le están preguntando en su cuenta de Twitter antes de que me hable de sus productos? Porque siempre me gusta preguntarle por esa cuenta de Twitter que sé que se mueve mucho. ¿Sabe que están preguntando algo, Alejandro, que quiero aclarar hoy? Juan Diego, ¿los temas del seminario de inversiones por Internet para no expertos online son los mismos del presencial? La respuesta es sí. Juan Diego, no vivo en Colombia, vivo en México, o en Perú, o en Chile, o en Uruguay. Los temas del seminario online de inversiones por Internet me sirven a mí, por supuesto. Desde que hice la primera versión del seminario y constantemente o con alguna frecuencia lo estamos actualizando, me fijé la meta de que fueran temas muy universales. Los mercados de divisas, acciones y commodities hoy en día por Internet le pueden ser de utilidad al mexicano, al uruguayo, al chileno, al peruano, como al colombiano, por supuesto. Perfecto. ¿De qué me va a hablar hoy de invertirmejor.com? ¿Cuál producto nos va a hablar? Alejandro, hay un producto que ha venido registrando muy buen éxito y es el programa de formación de traders y he querido volverlo a traer hoy a colación. El programa de formación de traders es básicamente un programa que tiene 3 etapas. Un seminario online dirigido a traders, más técnico, mucho más robusto que el seminario de inversiones por Internet para expertos, que es más básico. Segundo, una capacitación. El segundo tema, una capacitación. Tercero, un concurso entre traders. Entonces, primero capacitamos a la persona, después le decimos practique con una guía nuestra y posteriormente tiene un concurso entre traders para que los ganadores tengan obviamente premios que les da invertir mejor. Alejandro, el trading es básicamente invertir por Internet, comprar y vender. Hemos querido entonces que las personas de tiempo parcial o total cada vez se llenen de criterio, de argumentos para enfrentarse a ese computador que hoy en día puede ser el florero más caro de la casa y sacarle dinero a través de la inversión en estos 3 mercados, acciones, divisas y commodities. En el seminario le damos un gran énfasis de traders a la parte de divisas, porque es un mercado que desde nuestro punto de vista ofrece muchas posibilidades en virtud del apalancamiento que posee y del tiempo disponible. Además que está abierta la invitación para que tomen ese programa online, lo pueden hacer por Internet en horario flexible durante 3 meses, incluso pueden repetir para que lo disfruten y cada vez, repito, tengan más criterio para hacer inversiones. Y ya que sean esas personas las que nos nutran de información en esa cuenta de Twitter, que se mueve bastante y que seguramente por ahí estarán pendientes. Don Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, con la ayuda de Dios por aquí estaremos. Un saludo para todos los televidentes.